Muy buenas y santas las tengan todas y todas y todes. Ahora estamos de moda otra vez con el lenguaje inclusive. Mi nombre es Omar Orlando Tobar Troches. Estoy muy complacido de estar aquí nuevamente en este espacio de análisis y opinión alternativa generada desde la provincia, más precisamente desde Santander de Quilichao al norte, el departamento del Cauca. Y como pueden ustedes ver, me acompañan aquí nuestros analistas invitados, algunos de ustedes quienes siguen a la conversa de fin de semana, pues ya los han visto y los han escuchado, don Juan Pablo Sepúlveda y don Álvaro Enrique Molina, nuestros analistas invitados para que conversemos el día de hoy sobre, pues obviamente lo que el evento, la persona que ha generado opinión pública a nivel nacional, la señora Francia Márquez, actual candidata a vicepresidencia de la República de Colombia por el Pacto Histórico. Antes de que arranquemos, permítame presentar y saludar a nuestros analistas invitados hoy, nuestros invitados casi que de la casa, de mayor a menor o de menor a mayor. Empecemos de menor a mayor. Don Álvaro Enrique Molina, muy buenas, ¿cómo está? Gracias por aceptar esta invitación de la conversa de fin de semana. Don Omar, gracias, y esa graduación de analistas como que nos queda grande. Yo creo que es más compartir experiencias y visiones. Eso de analistas y el sentir, es como contar el sentir, lo que vemos, y otra cosa más que analistas. Eso es un grado, y debimos haber empezado por nuestros mayores y mayoras, que tienen todo nuestro respeto, pero bueno, iniciemos por los menores. Muchas gracias por la invitación, y a todos muchas gracias por estar en esta conversa. Don Juan Pablo Sepúlveda, muchas gracias por aceptar esta invitación a esta conversa del día de hoy. Nuevamente, es usted, es un honor tenerlo aquí en la conversa de fin de semana. ¿Cómo está? Sí, buenas tardes, Omar, buenas tardes, Álvaro, buenas tardes o buenas noches o buenos días para los que nos escuchan. No, igual, muy contento de que nos haya vuelto a invitar a este espacio, y más en estos momentos políticos, que en definitiva hay que analizar muchas cosas, aunque comparto lo de Álvaro, que el título le puede quedar a uno grande, y creo que es el compartir las vivencias definitivamente frente a lo que podamos decirles a ustedes desde nuestro punto de vista, que es posible que coincidamos o no, pero creo que en definitiva se trata de eso, de escuchar las cosas diferentes para poder analizar qué nos pasa. Bueno, como ustedes ya pudieron ver allí en el banner que está pasando abajito de la presentación, el día de hoy obviamente el tema es Francia Márquez, en toda la extensión de su nombre, pero más allá de su nombre, de lo que representa ella como lo que han dado a llamar los grandes medios de comunicación en Bogotá, el fenómeno político más reciente del escenario colombiano. Quisiera, con la venia de Álvaro y Juan Pablo, nuestros invitados del día de hoy, que le echáramos una miradita en tres momentos de la vida pública conocida pues por el país de Francia Márquez. Número uno, Francia antes de ser la candidata del Polo, antes de ser la candidata del Pacto Histórico, el hecho de la decisión de la escogencia de Francia Márquez como fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, y un momento final, espero que nos alcance el tiempo, de las reacciones del mundillo político de ese nombramiento y de las primeras declaraciones ya de Francia Márquez como candidata a la vicepresidencia. Entonces quisiera que ustedes me dieran un punto de vista así de cómo veían ustedes o cómo ven todavía desde la distancia en el tiempo a Francia Márquez, mujer lideresa caucana de acá del norte del departamento del Cauca, antes de llegar a ser candidata a la vicepresidencia de Colombia. Juan Pablo. Bueno, yo pienso que una ventaja nuestra hoy es que no dependemos de los medios de comunicación oficiales, y le logran llegar a uno videos sobre la vida de Francia, y logra uno entender que fue una niña que vivió
al lado del río y que tuvo la vida del río, la vida del verde, la vida de cómo entran los mineros, no solamente los artesanales, sino los que van detrás de un negocio de desbaratar todo un territorio para extraer los materiales y que eso trae como consecuencia ríos envenenados. Ella hablaba de los ríos envenenados por el cianuro, por el mercurio, que es una realidad nuestra. Creo que desde ese punto de vista ha sido una mujer que le ha tocado ver la realidad de ese país que muchos en la ciudad no vemos y que creo que desde ese punto de vista nos está aportando una visión diferente a los políticos que nosotros normalmente conocemos de ciudad, que solamente se van a los territorios nacionales que llamábamos nosotros en Telecom a hacer campaña y eso, porque me parece que es eso, me parece que tiene un bagaje importante y ha tenido una vida de activista, me parece que es interesante, reflejada en el premio que le dieron frente a su defensa de la naturaleza, que me parece que es importante. Gracias, don Juan Pablo. Álvaro. Bueno, Francia antes es el reflejo de cientos de miles de compañeros, de compatriotas, de colombianos que nacen en territorios llenos de riqueza, nacen a su vez rodeados de la presión, de la ambición de esa clase dirigente de este país. El cómo en muchos territorios el tener los recursos más grandes del país puede llevar o ser sinónimo de pobreza. Esa fue la infancia de Francia, como es la infancia de muchas personas en el Chocó, sigue siendo en el norte del Cauca, en La Guajira, en Antioquia, en los llanos, en toda nuestra Colombia, vamos a encontrar muchas Francias. Con el mismo coraje, tenemos cientos de personas con el mismo coraje, pero Francia asumió un liderazgo, muy seguramente con muchísimos aciertos, muy seguramente con muchísimos errores, pero eso le ha permitido trasegar, le ha permitido ser una voz de su territorio y de otros territorios, y yo creo que ha avanzado no sola, detrás de ella hay cientos de personas que la han apoyado, que la han acompañado, cientos de personas que se han quedado, que han desaparecido, que han asesinado, pero que ella sigue adelante en su pelea y yo creo que eso es importante reconocerlo y reconocerle a las personas que desde los territorios siguen luchando por la defensa de lo que es de todos. Bueno, antes de seguir con la otra parte con Juan Pablo y con Álvaro, cabe recordarle a la gente que nos ve que no es de acá del Cauca. Primero recordarles que Álvaro está en Bogotá en este momento, ¿cierto? Si no estoy mal. Sí, señora, en Bogotá. Y Juan Pablo ya no está en Medellín, ¿no? Ya está en su casa, ¿cierto? Sabaneta, sí. Está en Sabaneta. Bueno, para la gente los que siguen a Juan Pablo, Álvaro y la gente que nos está viendo en otra parte, que no conoce esa historia que a grande riesgo nos introduce Álvaro y Juan Pablo. Francia Márquez es una lideresa de un pueblo que está muy cerquita aquí del norte del Cauca, que se llama Suárez, que es una zona, al igual que el resto del departamento del Cauca, y como decía Álvaro Molina, una zona conflictiva y excesivamente pobre, y que tristemente su población ha sido víctima de esa misma riqueza. Una primera marco histórico de esas luchas de la gente de Suárez tiene que ver con la construcción de la represa Salvajina, que brinda energía y que brinda agua a buena parte del suroccidente colombiano, pero que definitivamente no es capaz de darle energía y agua al pueblo que está ahí al lado de la represa, que es Suárez, y que ha sido un marco de muchísima violencia en este momentico, inclusive las comunidades indígenas que viven allí en Suárez han sido declaradas objetivo de las famosas águilas negras, las autoridades ancestrales. Entonces, ese contexto hace que
ver a una mujer afro de ese contexto, ya a nivel de aspirar a la vicepresidencia de la República, nos ponga a cuestionarnos a nosotros como sociedad. No por el hecho de que ella haya llegado allá, sino por el hecho de que hayamos tenido tan invisibilizados a estas personas. Adelantándonos un poquitico más en la historia, lleguemos a la historia de Francia Márquez. Yo quiero preguntarles a ustedes cómo vieron el momento cuando Francia Márquez ya deja de ser invisible, deja de ser esa nadie tan famosa ahora, y empieza a ser nombrada y conocida y reconocida a nivel internacional antes que a nivel nacional cuando se gana un premio por su lucha ambientalista. ¿Cómo analizaron ese hecho ustedes, Álvaro? Nadie es profeta en su tierra. Nosotros tenemos unas taras como pueblo, y es decir que nosotros reconocemos a los extranjeros, a los foráneos, son nuestros grandes referentes, nuestros grandes líderes, pero a la gente nuestra no le damos el lugar que le corresponde. Y esa lucha, precisamente por todo el tema ambiental, todo el tema del impacto de salvajina y todo el proceso de minería ilegal y todo el proceso que se viene desarrollando en el norte del Cauca, Timbiquí y otras zonas que han sido muy golpeadas, y en el Chocó y en Caucasia y en Tarazá, y el desalojo de los bosques y los parques naturales para la ganadería extensiva, todo eso, todas esas luchas de los líderes lo reconoce el extranjero, porque para el extranjero la vida está en la naturaleza, para el europeo la vida está en la naturaleza, para nosotros la vida está en el carro, en el televisor, en el celular, en Caracol, RCN, en las novelas, y eso no se vive. El agua viene de los territorios, la seguridad alimentaria viene de los territorios, y eso es lo que personas como Francia han logrado, y ese reconocimiento aquí no se dio. Ustedes recuerdan que Francia era más conocida aquí, o las ponían en titulares porque le hicieron un atentado o 2 atentados, o porque no tenía el carro que tenía, no tenía combustible para desplazarse y cosas así, como le sucede a cientos de líderes de nuestro país. Pero es eso, es nosotros no tener la capacidad de reconocer al otro y darle el valor que corresponde. Creo que eso pasa con Francia y con muchas personas que están haciendo una lucha valiosa en los territorios. Y ese es mi primer recuerdo frente al premio de Francia, comparado con las noticias que se daban acá. Juan Pablo, tu apreciación sobre esa parte de Francia. Sí, vea, yo creo que ese reconocimiento y el poder hablar en público y hacer caer en cuenta al pueblo colombiano que nosotros somos un pueblo racista, que ella viene de unas raíces de su abuelo, de su bisabuelo, que fueron esclavos, que es parte de la historia que desafortunadamente nosotros ya ni siquiera aprendemos en el colegio. Creo que el reconocimiento internacional que se le dio le permitió, y creo que así lo reconoció ella, poder hablar en público y hablar así, en un tono más alto frente a todos los problemas que tienen ellos como raizales, que están ahí porque de alguna manera fueron los que se volaron, si podemos decir así, de los cultivos de los grupos de esclavos, y a raíz de eso, de los abuelos, bisabuelos o sus antepasados, lograron a esos sectores del Chocó, del Cauca. Creo que eso también a muchas personas, amigos nuestros, creo que les incomoda, que alguien diferente tenga un reconocimiento internacional. Creo que para nosotros, o al menos para mí, es muy interesante desde el punto de vista de que con el peso que tiene como persona, hoy puede destapar muchas cosas que de pronto ni siquiera se mencionaron. Hablar de los abuelos y de las abuelas y de su sabiduría, creo que es interesante, y creo que es también
una parte de nosotros que no nos reconocemos. Ella lo hablaba de estamos pegados al lenguaje del español, pero no estamos apegados al lenguaje de las regiones de nuestros pasados, y en definitiva creo que es traer esa historia nuestra que a veces no es contada y que me parece que con el reconocimiento que tiene ella nos lo vuelve a traer, y me parece que es importante para poder también entendernos, porque es entendernos como país, entendernos políticamente, entendernos que hay maneras diferentes de hacer política, y a ella le decían, pues que eso vale mucha plata, y ella me parece que muy acertada, es que hay muchas cosas que no necesitamos plata. La tranquilidad no la trae la plata, la paz no la trae la plata, el tener estudio de pronto trae comodidades, y creo que nos acostumbramos en muchas cosas a que el vivir bueno es tener cosas, y creo que nos aterriza en que en los territorios nacionales, y afortunadamente logramos conocer, o al menos yo logré conocer toda la parte del Chocó cuando estaba en Telecom y en el Sucre, en Córdoba, la pobreza de las personas a veces uno no la entiende porque son felices, y son felices pues porque tienen campo, porque tienen gallinas, porque tienen cómo subsistir dentro de sus limitaciones, porque son felices allá, y creo que ella nos trajo también esa parte de la felicidad que no está ligada a las cosas. Vivir sabroso, como queremos vivir todos. Pero lleguemos a un pedacito que es el pedacito que ha puesto en el escenario de la opinión pública a Francia Márquez, que es el escenario político electoral. Para darles entrada a ustedes, Francia Márquez no es la primera vez que entra al escenario político electoral. Ella en las pasadas elecciones a Congreso ya se había intentado hacer contar. Ella aspiró a la Cámara por circunscripción especial AFRO. El resultado, y miren ustedes el contraste, el resultado fue muy pírrico, porque ni siquiera los paisanos de ella y las comunidades afro de acá del norte del Cauca fueron capaces de votar masivamente para sacarla a ella como representante, ya ella como mujer visible a nivel nacional e internacional. Entonces, en las pasadas elecciones ella se lanzó a la Cámara de Representantes por la circunscripción especial afro, y su votación fue muy escasa. O sea, las mismas comunidades de acá del norte del Cauca no fueron capaces de respaldarla y apoyarla. Y llega ya al otro escenario, pues ya es el que más o menos ya Colombia conoce, que es el de la política nacional grande ya de presidencia. ¿Cómo ven ustedes ese tránsito de esa Francia Márquez, que no sacó votos en su aspiración a la Cámara, para llegar a lanzarse primero como aspirante a una consulta para presidencia de Colombia, y ahorita pues que vamos a hablar de eso, como candidata a la vicepresidencia? Juan Pablo. Yo creo que todos tenemos un proceso de aprendizaje, de madurar, y creo que ella empezó con ese proceso. El problema es que a veces los que están al lado nuestro no entienden esos procesos, y creo que en ese momento a ella no entendieron, o simplemente no vieron qué tan grande era como persona y como política. Pero creo que en el transcurso del tiempo, el que es grande, definitivamente, así sea bajito de estatura, va a florecer por encima de todos. No me rían que no estoy hablando de Gonzalo. Entonces, creo que es eso. Creo que el tiempo a la persona que va madurando políticamente, en definitiva, ella misma va abriendo su camino y va orientando a muchas personas que de alguna manera se van atravesando en el camino, pero con el proyecto que usted tenga, usted se va abriendo ese camino, y creo que ella fue abriendo camino. Hay muchos dicen que Francia, ¿cómo saca esa votación? Y yo digo, es que detrás de Francia hay unos partidos políticos que de alguna manera ya la reconocen. Creo que no podemos desconocer que hay una votación del Polo que se canalizó. O sea, también cuando uno entra a unos espacios y entra como en la oposición de todas las corrientes que han estado, casi siempre uno encuentra personas que han estado en contra. Y esas personas que están en contra normalmente a veces encuentran una persona para canalizar y decir, sí, vamos a seguir este camino. Y creo que Francia canalizó todas esas diferencias y de alguna manera dijo,
sí, vamos por acá. Y en definitiva creo que ese es un resultado que aprovechó ella en su momento político, que sigue creciendo como persona política, que creo que también es interesante. Uno no nace así de la noche a la mañana. Creo que detrás de eso hay muchos pequeños esfuerzos y creo que ella se ha llenado de muchos pequeños esfuerzos y creo que por eso habla así, tan pausadamente, pero también tan concretamente. Creo que si más adelante hablamos de todas las cosas que han pasado con los partidos, está demostrando cómo es su lenguaje y que en definitiva creo que el lenguaje a veces le pega algunas cabezas visibles, ¿no? Álvaro, tu apreciación. Pues yo creo que Francia nos está educando políticamente, ¿cierto? Ese primer ejercicio donde ella se quema, yo creo que es educación. Los compañeros afro deciden votar muchas veces por compañeros que los representen que ni siquiera son afros, ¿no? Que ni siquiera son afros. O que no saben qué significa ser afro. Preguntémosle a Polo Polo. O, bueno, afortunadamente con los compañeros indígenas todavía eso no ha ocurrido. Pero Francia insistió. Y es que detrás de eso hay una templanza, hay un equipo, hay una visión. Y yo creo que ella insistió, encontró un momento, y comparto lo de Juan Pablo, ella avanzó, progresó muchísimo y encontró un momento para aspirar a ser candidata a la presidencia. Soy porque somos, es, es una tendencia, es un grupo de personas que viene trabajando, pero que encontraron en el polo democrático alternativo un espacio de identidad. Y yo aquí tengo que reconocerle al senador Alexander López, el presidente del polo, que él se baja de su aspiración, respaldan a Francia y se la juegan por Francia, porque no fue solo darle el aval, fue acompañar a Francia, y tal vez porque es la candidata que refresca esa forma de hacer política, porque se identifica en lo común. Decía un amigo conocido de nuestro, Jaime Tortúa, que hay que actuar con la lógica del campesino sano, decir las cosas sin preocupación, tener una uña larga para poder pelar la mandarina o la naranja y comérsela por donde va caminando, sin que tengan que traerle un cubierto o un mantel para sentarse a la mesa. Yo creo que el país necesitamos pensarlo desde ahí, desde la, desde la lógica del campesino sano. Y Francia está hoy representando eso. Bueno, llegamos al otro escenario, que es el de la decisión de, del pacto histórico. No vamos a personalizar la decisión de Petro, pues, de llevarla a ella como fórmula vicepresidencial. Muchos, incluyendo el que les habla, dudábamos o cuestionábamos ese espacio gris que dejó me acordé de Gonzalo, el mismo Gustavo Petro, cuando en conversaciones con Roy Barreras, ahora alternativo, eh, dejó como en el ambiente una duda sobre lo que se había pactado al principio del comienzo del pegue, lo que hoy se llama pacto histórico. En el entendido de que se había dicho en un principio públicamente que el segundo en votación iba a ser la fórmula vicepresidencial, después llega Roy Barreras y dice que eso era a discreción del candidato y que eso hoy se iba a hablar. Entonces eso sembró muchas dudas respecto a la decisión final que se iba a tomar, mucho más con el antecedente de digo yo, es mi opinión y quisiera saberla de ustedes, cuando se le había incumplido a la misma Francia Márquez en la conformación de la lista al Senado del pacto histórico. ¿Cómo vieron ustedes ese proceso de la designación de Francia Márquez como fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, del pacto histórico?
Cualquiera, Álvaro, Juan Pablo, ahora sí, al que levante la mano primero. Alvarín, hágale. Bueno, ahí ese fue un batatazo para todos, ¿no? Es la demostración, Francia y la votación de Francia, 800.000 votos, es la demostración de que el pacto es más allá de Petro. El pacto es un proyecto colectivo de construcción y transformación de país. Y pues la construcción del pacto se estaba haciendo con gente de todas las tendencias, personas que no son tan correctas en su actuar, pero que llegaron al pacto a unirse. Y yo creo que las transformaciones del país se tendrán que hacer con todos, ¿no? Con los que nos gustan y con los que no nos gustan. Yo creo que al candidato Petro le tocó recular, como se dice, ¿cierto? Porque sí, de pronto el cálculo electoral era nombrar otro vicepresidente. Pero el ver la votación de Francia, votación que superó a muchos candidatos de las otras consultas con trayectoria y con maquinaria, obligó a que Petro pensara, pero más allá de los 800.000 votos, es todo eso que irradió Francia en la sociedad, ¿cierto? Porque yo creo que el impacto de Francia el día de las elecciones fue más allá de los votos. Mucha gente se empezó a sumar porque se sintió incluida, representada en alguien diferente. De pronto ahorita vamos a hablar de todo lo que ha surgido en esa semana, después y los comentarios que ya he hecho, pero creo que la designación de Francia es un acierto impuesto por el éxito que tuvo en la consulta. Si Francia no hubiese tenido ese éxito en la consulta, de pronto el candidato Petro y algunos sectores al interior del pacto histórico hubiesen querido proponer otro candidato vicepresidencial, pero el éxito de ella y lo que irradió permitió que fuera la vicepresidenta y creo que tenemos una excelente candidata. Sí, vea, yo creo que en definitiva las cosas en el pacto histórico no estuvieron fáciles. Y creo que la decisión de quién iba a estar como figura de vicepresidente tuvo que haberles costado diálogos, porque en definitiva creo que es eso. Pero creo que en definitiva las mismas declaraciones de Francia frente a una política de cambio, frente a una alternativa de hacer las cosas diferentes, apoyado con la votación que tuvo, creo que obligó a los que están en el pacto histórico a pensar en ella, porque creo que también es las declaraciones que hacen. Yo me les adelanto, pero creo que las declaraciones que hizo contra César Gaviria pues tienen más fundamento y todos nosotros sabemos que César Gaviria en el año 90 con su Bienvenidos al Futuro hizo la apertura y desde ahí para acá viene todo el proceso del agro colombiano, de la industria colombiana y creo que si usted va a hacer política diferente, creo que también tiene que decir, bueno, es que hay que hacer las cosas diferentes y hay que nombrar las cosas como son. Y creo que también es un llamado a los liberales que son liberales, o sea, ¿quiénes eran los liberales? Los que pensaban diferente a los conservadores, que eran los que querían que todas las cosas siguieran exactamente igual. Y creo que, si bien es cierto, los líderes del Partido Liberal se pueden sentir señalados, pues creo que tienen razón, pues porque en definitiva creo que aquí ha habido un juego entre liberales y conservadores que hoy en día uno no los puede distinguir y en una charla lo conversamos, están camuflados en el partido de la U, en Cambio Radical, en todos esos partidos y entonces uno no sabe, bueno, quién es liberal y quién es conservador. Creo que hoy políticamente sí hay un espacio para decir, bueno, yo me considero liberal y que es ser liberal, hombre, que las cosas cambien, que este país cambie, que tenga otras condiciones de vida. Creo que se habla de
y creo que el discurso de Petro de ser autosuficientes en el campo, en la industria, pues eso también compagina con lo que está hablando Francia, que me parece que es interesante, y que también los obligó a tomar la decisión de decir, bueno, nos vamos por aquí, que de pronto no fue fácil, pero creo que fue una buena determinación. Y si es un proceso a mediano y largo plazo, creo que vale la pena seguir hablando así, las cosas como son. Creo que hay que hacer. Bueno, como todo lo bueno dura poquito, ya vamos llegando como a la parte final de esta, con ustedes siempre será primera entrega, caso del fenómeno político que representa la candidatura de Francia Márquez a la vicepresidencia de Colombia. Para complementarles, aunque yo no soy el invitado, es una decisión complicada y de mucha trascendencia porque yo creo que Petro y Francia terminan cambiando la imagen o cambiándonos el significado de eso de ser vicepresidente. Antes creíamos que era uno más de relleno que me traía votos y como para eso, para atraer más gente, pero resulta que un poco nos da, o muy poquita gente se da cuenta de que ese en un momento dado es el que puede llegar a ser presidente de Colombia. En un caso extremo de que el titular fallezca o esté inhabilitado o se enferme, Francia tendría que asumir, llegado el caso, la presidencia de Colombia. Y eso es otro tema que también generó debate. Pero no nos vamos a meter en esas honduras ahorita en la conversa. Juan Pablo ya se nos estaba adelantando al último aspecto que queríamos abordar, así sea de manera muy rápida en esta primera conversa sobre Francia Márquez, sobre el pacto histórico y las elecciones. Las reacciones del pueblo, y discúlpeme de pronto si suena peyorativo, del pueblo que se cree blanco y europeo o descendiente europeo, con las declaraciones de una negra del norte del Cauca. Y apuntó tal que una periodista de la capital pues, tuvo una muy desafortunada salida en donde se nota pues el talante racista, misógino que todos tenemos en Colombia. Cuando a raíz de lo que mencionaba Juan Pablo, la incomodidad con el presidente ya casi eterno también del Partido Liberal, se arma toda una tormenta política. ¿Ustedes cómo vieron esas reacciones de la Colombia? No tanto de Gaviria, que pues era de esperarse, que será otro análisis también que podríamos hacer luego, sino de la gente en general, de la opinión pública. ¿Cómo la vieron ustedes, Juan Pablo? Alvarín, no, yo ya me les adelanté ya. Bueno, el mayor ya habló, el mayorcito ya habló. Esa es la sabiduría que hay que respetar. Mira, puede que hoy tengan quienes están haciendo el cálculo electoral que lo que dijo Francia sea incorrecto electoralmente, pero lo único cierto es que lo que dijo es verdad. ¿Sí? Eso es cierto. Neoliberalismo, 30 años. Resultado, pobreza, violencia, fascismo. Eso es verdad. El Partido Liberal va más allá de César Gaviria. Juan Pablo decía, eso es un mensaje a los liberales. Al liberal de trapo rojo, pero también al nieto del liberal del trapo rojo, ¿cierto? Porque el liberal de trapo rojo ya su nieto es apolítico, no le interesa nada o quién sabe en qué tendencia esté. Pero Francia lo que dijo es correcto, es verdadero. Política o electoralmente incorrecto, pero es hora de que nos salgamos de ese molde del cálculo electoral para decir las cosas como son. Eso pisa callos, pues claro que pisa callos, ¿cierto? Vienen los montajes de las redes. Yo creo que ese tema de las redes es un tema que tiene muchas cosas a su favor. Hoy estamos en esta conversa gracias a las redes, pero hay una cantidad de desinformación que mucha gente no
confronta y la da por cierta. Entonces ya empezaron a decir que Francia en el 2019 había trinado que lo que necesitamos es vivir como los hermanos venezolanos. Y ya a la silla vacía le tocó hacer todo el análisis y demostrar que eso es falso. Pero ya rodó el mensaje por todo lado. Yo creo que lo que viene son 2 meses en los que Francia debe continuar hablando de la forma franca y sencilla como lo viene haciendo, verdadera y de corazón. Y quienes estamos alrededor tratando de poder confrontar si la información que nos llega es cierta o no es cierta. Pero yo me quedo con ese tema de vivir sabroso que usted decía. En este país por 200 años han vivido sabroso 20 familias que nos han hecho pelear entre nosotros y matarnos entre nosotros. Yo creo que llega el momento justo de que vivamos sabroso, reconociendo al otro como hermano así piense diferente, al otro como hermano así tenga un poco más de lo que tenga yo. Pero tenemos que volver a ese humanismo. Yo creo que vivir sabroso es volver a la esencia de lo que somos, a reconocernos como seres humanos y poder avanzar con unas necesidades básicas satisfechas para toda la población. Pero vivir sabroso es lo que merece el pueblo colombiano. Ya es hora de que vivamos sabroso. Juan Pablo, una última aproximación tuya respecto a ese. Yo creo que ese cambio que muchos estamos pidiendo implica que nosotros cambiemos y que cambiemos la manera en que vemos la política y que cambiemos la manera en que vemos las noticias de política. Creo que es un gran reto el analizar las noticias. Yo no contestaba muchas cosas, pero hoy, cuando a usted le llega al celular que un mensaje ha sido reenviado muchas veces, ese reenviado muchas veces lo estoy cuestionando, porque estamos tragando entero todo lo que nos llega. Yo sigo insistiendo, si nosotros queremos que este país cambie políticamente, vamos a tener que madurar políticamente nosotros para que los otros maduren, porque creo que así se va a conseguir el cambio, porque el cambio no se va a conseguir gratis. Todos los que han estado pegados al poder, chupando, van a seguir aferrados ahí y van a seguir utilizando cualquier mecanismo necesario para seguir ahí, con el desprestigio, con las noticias falsas, con todo eso. En definitiva, lo que nosotros creo que hacemos, yo hago un llamado siempre es, mastiquemos que nos llega. ¿Nosotros queremos lo mismo o queremos un cambio? Y lo mismo es un país sin agricultura, un país sin empresas, un país sin seguridad, un país sin estudio, un país sin salud. Si queremos un país diferente, creo que hay que empezarlo. Y yo vuelvo a repetir, nosotros perdimos una posibilidad con el doctor Carlos Gaviria, que fue candidato a la presidencia y no fuimos capaces de apoyarlo. O sea, no son nuevas las alternativas, no son nuevas las alternativas que han acabado también y que han asesinado. Sin yo ser de la UP, pero todo el proceso de la UP es un ejemplo de cómo se aferran al poder los que están ahí para poder seguir. Y creo que eso nos toca hacernos, mastiquemos. ¿Qué queremos nosotros para el país? ¿Qué queremos para los hijos? ¿Qué queremos para los nietos? Porque en definitiva no va a ser fácil. Y creo que eso es el reto, asumirlo. Y creo que nos toca seguirlo asumiendo para conseguir el cambio, no en 4 años, sino en 8 o en 12 años, que creo que es la meta. Omar, usted me permite una pequeñita cosa. Usted dijo que la vicepresidenta Francia puede reemplazar o llegar a ser presidente. Uy, yo creo que esa vicepresidenta lo hace 100.000 veces mejor que el presidente actual, que estudió en Harvard, que estudió en otro lado y que estudió. Yo creo que eso, la comparación es odiosa pero necesaria. Ojo cerrado, Francia lo haría 100.000 veces mejor que el presidente actual. Solo era ese comentario. No, gracias, hombre. No, gracias Álvaro, gracias a Juan Pablo pues, primero por aceptar la invitación a la conversa. Segundo, pues por compartirnos su visión, su apreciación, su punto de vista sobre este tema que, vuelvo y repito, el espacio de tiempo es cortico, vamos a tener que seguir hablando de este tema, todavía tenemos como 2 meses para hablar de este tema, mucho más tiempo, pero
a rato nosotros, y ya para finalizar, nosotros, y uno se incluye también, es víctima de esos fake news, de esas noticias manipuladas, y conociendo inclusive el asunto en sí, uno no duda. Por ejemplo, uno termina en conversaciones asintiendo de que sí, qué peligro que Francia, que es una mujer que no está preparada. A la gente se le olvida que Francia sí es preparada académicamente, pues porque aquí parece ser que la preparación se mide en títulos, y es cierto. Francia es una mujer preparada, Francia es una mujer que tiene experiencia en relacionarse, porque decía, no es política, no tiene tacto, no tiene diplomacia. Resulta que el ejercicio que hace Francia no lo hace pues también lo hace con sus iguales, con sus pares, pero lo hace con pares académicos de distintos países y con gente, pues si nos vamos a eso, que sí ha estudiado en Harvard y sí ha estudiado en Oxford y todas esas vainas. Es con esa gente con la que ella normalmente interactúa, y eso es lo que la gente no sabe. Pues no tiene por qué saberlo, porque a eso no le hacen publicidad. Entonces, a ratos uno también cae en esa trampa. No, es que ella no está preparada. Como decía Alvarito, como mínimo mejor preparada o mejor o más eficiente que la actual, yo creo que sí es. Bueno, pero dejemos conversa para luego. Agradeciéndole a Álvaro, a Juan Pablo por estar aquí en la conversa de fin de semana. Quiero despedirlos y agradecerles. Álvaro, Juan Pablo, invitarlos. Sí que sí, nos toca una segunda y una tercera parte de esta conversa sobre la parte electoral. Invitar a quienes se han conectado y se vayan a conectar en la conversa de fin de semana, que nos volvamos a conectar de aquí a 8 días a esta misma hora, si no pasa nada extraño, a que nos sigan en las redes. Ustedes ya vieron acá en el banner que estaba pasando durante toda la conversa en nuestras redes sociales, en Facebook, nuestra fanpage de la conversa de fin de semana. Invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Invitarlos a que nos sigan escuchando en el podcast de Spotify y de Google Podcast. Y por acá abajito están viendo también la propaganda de nuestra campaña de Una Vaca por la Conversa. Todavía está ahí la Vaca por la Conversa. Invitamos a que ustedes se peguen a esa campaña para que sean socios, y más que socios, los jefes de esta conversa de fin de semana, para que juntos podamos mantener esta independencia económica, pero sobre todo editorial, de este espacio que se hace acá desde la provincia. Álvaro, Juan Pablo, muchas gracias por estar en la conversa de fin de semana. Lo último para que nos vamos. A usted, Omar, muchísimas gracias. A todos los que escuchan este programa, en definitiva, sigo haciendo el llamado de mastiquemos todo lo que está pasando. Y si realmente queremos un cambio, ese cambio nos va a costar, porque el que está ahí acomodado no lo va a soltar fácil. Y no lo va a soltar fácil es aprovechar cualquier cantidad de cosas para ponernos en duda si realmente lo queremos o no lo queremos. Pero si hay un cambio, hay que trabajar ya a ese cambio. Muchísimas gracias, Omar, y a ustedes. Gracias, Juan Pablo. Álvaro. Omar, Juan Pablo, muchas gracias por compartir este espacio. A las personas que se conectan en esta conversa, un abrazo muy fraterno. Invitarlos a la Vaki, a que apoyemos la Vaki de la conversa y a que sigamos reflexionando. Hay una posibilidad de construir un país mejor, y como dice Juan Pablo, depende de cada uno de nosotros. No esperemos al que el otro haga, hagámoslo nosotros. Un abrazo muy grande. Bueno, a todos los que nos están escuchando y se conectan con nosotros, muchas gracias. Invitarlos a que sigan en contacto, sigamos conversando para que nos sigamos informando y sigamos viendo otra alternativa de esa realidad que a rato nos muestran desde otros escenarios. A todos ustedes un feliz fin de semana, cuídense mucho, muy amables. Muchas gracias.